Comencemos entonces. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Carlos Sealo, soy el director de programa de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Datos y Software. Y en nombre del programa quiero darles la bienvenida a esta charla que hemos preparado con ustedes del ingeniero de sistemas Juan David Trujillo. Él trabaja como desarrollador senior en Google y pues es ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín y tiene una maestría en tecnologías móviles de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Y nos trae pues, para hoy varias de sus experiencias y como su recorrido profesional a través de pues, una de las empresas del core tecnológico hoy en día en Silicon Valley y nos va a compartir pues como un poco sobre toda su experiencia. Entonces, sin más preámbulos, Juan, bienvenido. Buenos días, gracias Luis Carlos por la invitación pues a compartir con ustedes esta charla. A quienes lograron asistir, pues bienvenidos y muchas gracias por sacar el tiempo. La idea de hoy es, tenemos una hora pues en este espacio, entonces pues tratar como de yo hablar en los primeros 40 minutos, de forma que tengamos un espacio para preguntas o comentarios que ustedes tengan al final, porque pues muy interesante que la hagamos lo más aplicable pues para sus contextos académicos, profesionales o sus intereses presentes o futuros. Entonces tratemos como de hacer como la cobertura de lo básico. Yo traigo acá como algunas ideas que he llamado desarrollo local, impacto global, lecciones y oportunidades en Silicon Valley, pensando un poco pues en la realidad de lo que estamos viviendo, no solo pues recientemente con la pandemia, sino pues con todos estos cambios que están surgiendo asociado a trabajo remoto, a la necesidad de acceder a talento en otras latitudes y pues lo que esto puede representar para ustedes como profesionales del área de tecnología, de sistemas y áreas afines. Entonces, bueno, pues la idea es hablar hoy de esto. Por allí está una URL de un blog que pues ya no actualizo tanto, pero por ahí hay algunos links de unos artículos que escribí en años pasados interesantes pues, que complementan un poco de lo que voy a hablar hoy. Y ese es mi Twitter también, si usan Twitter y me quieren seguir, pues como para que estemos en contacto. De todas maneras, pues cualquier comunicación pues formal la podemos canalizar a través de Luis Carlos y a través de la universidad pues, para que le demos continuidad a este mensaje, porque la idea pues es precisamente hacerlo lo más aplicable y pragmático posible. Entonces voy a arrancar por acá, listo, me cuentan, asumo que pueden ver los slides sin ningún problema, cualquier cosa pues me interrumpen. Lo primero que me solicita la empresa que haga es que aclare que no estoy hablando en nombre de la empresa, trabajo para Google, no estoy hablando en nombre de Google, esto es una charla a título totalmente personal, y como van a ver, pues hay algunas lecciones y aprendizajes que incluso no se limitan a Google, se limitan más al ecosistema Silicon Valley. Bien, entonces a modo de introducción, pues Luis Carlos ya dio un preámbulo. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín. De hecho, allá tuve la oportunidad de conocer a Luis Carlos. Estudiamos juntos allá en el programa de ingeniería de sistemas. Entonces nos conocemos pues, desde hace más de 20 años. Y una de las primeras cosas interesantes, de hecho creo que Luis Carlos lo recuerda, es que tuvimos la oportunidad de estudiar con un amigo emprendedor. Él se llama David Velázquez, fundador de una empresa que se llama Conexcol. Entonces mi primera experiencia laboral la tuve estando todavía como estudiante de ingeniería de sistemas en esta startup que él fundó que se llama Conexcol, donde tuve la oportunidad de trabajar con él un par de años. Lo interesante de esta historia, y a mí me gusta citarla por varias razones, tienen una relación interesante con la charla, es que este amigo que estaba estudiando con nosotros en este periodo, antes de entrar a estudiar, ya había fundado esta empresa. Él fundó Conexcol en el año 1998, que nació como el primer motor de búsqueda colombiano.
Entonces hagan de cuenta un Google para sitios web de Colombia. Estamos hablando en el año 98, enero, febrero del 98, cuando todavía ni siquiera existía Google, ¿no? Entonces era un mundo totalmente diferente. Lo interesante de esta historia es que él crea este motor de búsqueda estando todavía como estudiante del colegio con cero estudios formales de computación. En unas vacaciones él se hizo la pregunta cómo funcionará un motor de búsqueda, se puso a investigar en internet y encontró pues que había que aprender de programación, que había que aprender de infraestructura, que había que aprender de despliegues y literalmente puso todo esto en práctica desplegando el primer motor de búsqueda de Colombia. Más interesante aún es que, pues además de ser pionero en el tema, fue pionero en recibir inversión de fondos de inversión de Silicon Valley antes de la caída de las .com. La empresa estuvo valorada en más de $5 millones, pues estamos hablando de la época donde los valores estaban inflados y todo esto. Y esa valoración venía de su modelo de negocio. Él tenía un modelo de negocio similar a lo que tienen hoy los motores de búsqueda como Google, donde pues hacías búsqueda y te salían enlaces recomendados. Me gusta citar esta historia por varias razones. Número uno, porque habla de forma muy práctica y muy simple del gran talento que tenemos en Latinoamérica. En Latinoamérica hay un talento increíble. Yo día tras día conozco casos, me presentan profesionales, emprendedores, etcétera, que digo, wow, es que es un talento impresionante, pero lamentablemente en Latinoamérica no contamos con estructuras de mentoría y potenciación de talento, algo en lo que son extraordinariamente exitosos en Silicon Valley, y es parte de lo que yo les voy a contar también en esta charla. Pues talento hay, pero a veces nos falta acceso a oportunidades. Esta empresa con la caída de las .com y el crecimiento de Google, pues ya digamos dejó de ser relevante en el contexto de búsquedas, entonces se reenfocó hacia temas de infraestructura tipo Amazon con data centers en Colombia. Entonces, si usted tiene una necesidad de hostear información que tenga que garantizar que los data centers están en Colombia, pues con Xcall Cloud es una solución interesante. De allí quería buscar una experiencia más formal, entonces quería como una corporación, una empresa grande, pues yo tenía, digamos, algunas ideas de lo que esto podría representar para mi crecimiento profesional. Ahorita les cuento un poco cuáles de esas ideas se resultaron siendo ciertas y cuáles no. Y me fui a trabajar al área de tecnología en Bancolombia. Estuve allí por 5 años, principalmente en el área de investigación de tecnologías, y al cabo de 5 años pues me di cuenta que quería cambiar un poquito el giro de mi profesión y me fui a hacer una maestría a esta universidad que se llama Carnegie Mellon, que está ubicada en Pittsburgh, acá en Estados Unidos, y empecé a hacer mi maestría y llegué a Google como practicante. Durante la maestría teníamos la oportunidad de hacer una práctica de verano de 3 meses. Entonces, pues una de las primeras cosas que me llamó la atención es que las empresas de tecnología iban a las universidades a reclutar. Eso fue como lo primero que me llamó la atención, y es que pues yo decía, antes yo como estudiante me muero por oportunidades de trabajar en empresas como Apple, Google, Facebook, etcétera, pero no, resulta que acá las empresas van y buscan el talento. Entonces, pues me presenté en varias empresas para los procesos de entrevistas, que ahorita les cuento un poquito cómo son esos procesos. Son básicamente procesos de entrevista 100% técnicos orientados a programación. En estas empresas, si vas a hacer ingeniería, pues haces siempre programación, y tuve la oportunidad de iniciar como practicante en el equipo de Android. Esto fue en el año 2011. Esa foto que ven ahí estoy con otro compañero de la maestría que también entró a Google a hacer la práctica en Googleplex, la sede de California. Y de acá vivo todavía y trabajo pues ya desde hace 10 años como ingeniero senior. Algunas cuestiones ahí interesantes de esta foto. Ese edificio que ven atrás, ese y uno que estaba al lado, ahí cabía todo el equipo de Android que trabajaba en Android. Es decir, en ese momento eran como 250 personas. Estamos hablando pues del año 2011. Hoy en día son más de 8,000 distribuidas en todo el mundo. Entonces, pues para mí fue una experiencia muy interesante porque tuve la oportunidad como de vivir una startup alrededor de una corporación. Android era como una especie de startup, moviéndose muy rápido, haciendo cosas muy ambiciosas, y
y pues fue una experiencia pues, muy bacana. Entonces empecé como practicante, cuando terminé la maestría ya entré full time y pues eso ya hace casi 10 años. Actualmente trabajo en Google Play Services, que es la librería en Android que le permite a los desarrolladores de aplicaciones Android usar APIs propietarios de Google. Entonces hay como dos alternativas como desarrollador de aplicaciones Android. Está Android Open Source, que es el SDK que viene por defecto, y está Google Play Services, que es la parte propietaria, que no es open source, por medio de la cual puedes acceder a servicios principalmente, digamos, de valor agregado o que involucran backends de Google. Entonces ahí hay temas de autenticación. Si quieres incorporar publicidad en tu aplicación, pues usas APIs para incluir publicidad. Ahí hay temas de notificaciones push si quieres enviar notificaciones a los celulares, etc. Este proyecto es un proyecto muy interesante. Yo ahí trabajo como ingeniero en un área que llamamos Engineering Productivity, productividad del área de ingeniería, y lo que hacemos es desarrollar herramientas e infraestructura para garantizar que los productos puedan hacer releases rápidos sin sacrificar la calidad. Entonces, somos como el área que se encarga de automatizar todos los procesos alrededor del lanzamiento de software para garantizar que la velocidad sea la adecuada sin sacrificar la calidad. Entonces, mantener como ese balance entre las dos, que es un reto pues muy interesante, teniendo en cuenta que esta librería corre en todos los dispositivos Android desde las versiones de Jelly Bean. Entonces estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dispositivos. Entonces, cuando uno dice calidad a nivel 3.000 millones, pues es un reto, ¿no? Porque hay una gama muy diversa de dispositivos, unos de baja gama, otros de media y otros de alta, distribuidos en diferentes partes del mundo, con condiciones de conectividad diferentes. Hay ecosistemas de economías en desarrollo donde la gente ni siquiera tiene acceso a Wi-Fi. Entonces, muchos de estos dispositivos pasan periodos de tiempo muy largos sin conectividad, ni siquiera pues, a Internet por medio de Wi-Fi. Entonces, todos estos retos pues, hacen que precisamente esos esfuerzos que hacemos de automatización, desarrollo de herramientas, performance, todos estos aspectos funcionales y no funcionales sean pues un reto de ingeniería bastante avanzado. Además de trabajar en este proyecto, he estado en otros tres antes de este. Google Fi, que es el servicio de telefonía móvil que tiene acá en Estados Unidos Google, donde básicamente reúne varios operadores bajo un solo servicio de Google. Entonces, haciendo la comparación con Colombia, si tú estás en una zona donde Claro tiene mejor cobertura, te conecta a Claro. Si estás en una zona donde Tigo tiene mejor cobertura, te conecta a Tigo. Entonces hace como el switching entre esos operadores. Antes de eso trabajé en Google Fotos, el servicio de Google para hospedaje pues, de fotos, y antes de eso, que fue el proyecto donde, pues, en el cual arranqué como empleado de tiempo completo en Google Plus, que era la red social, o el intento más bien de red social que hizo Google por allá hace cerca de 10 años. Entonces, pues he tenido la oportunidad de estar en diferentes proyectos de ingeniería, siempre en el área de Engineering Productivity. Si tienen pues, preguntas allí, les puedo pues, contar más detalles más adelante. Lo otro que pues, quería rescatar es un poco de Silicon Valley, contarles un poquito de Silicon Valley. No sé qué tan familiarizados puedan estar. Me imagino que han escuchado algo, han leído artículos o han visto la serie de HBO o alguna película. Yo les cuento acá como mi versión muy rápida. Silicon Valley es una región geográfica ubicada en el norte del estado de California, cerca de la ciudad de San Francisco. Entonces es básicamente la bahía del área de San Francisco, que inicia por acá en una ciudad hacia el sur que se llama San José, desplazándose hacia el norte, casi que cubriendo pues toda la península y sus áreas aledañas, incluyendo la ciudad de San Francisco. Entonces, es un conglomerado de varias ciudades. Es un área no muy grande, de 50 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, pero acá ocurren cosas muy interesantes. Para darles un ejemplo, es la zona con la mayor cantidad de millonarios y billonarios per cápita del mundo. Entonces, a pesar de que es una región geográfica no muy grande, pues hay mucha actividad emprendedora y actividad de generación de riqueza. El término Silicon Valley viene cuñado de dos
términos, silicon, que es el silicio, y valley, un valle. El silicio es un elemento usado en la arquitectura del hardware de los computadores, dispositivos móviles, servidores, que básicamente permitió por allá en los 70s realizar operaciones en tiempo real, y esto dio pues origen a lo que hoy conocemos como computación personal, porque procesos que tradicionalmente se hacían en megacomputadores ya se podían hacer en computadores de tamaño pues más reducido, a través de procesamientos como decían en tiempo real. Entonces operaciones básicamente que antes hacías batch ya las haces en tiempo real, y eso permite, pues es un game changer pues en el tema de procesamiento de datos. Y Valley es un valle, no muy diferente a lo que conocemos en Latinoamérica o en Colombia o en Medellín como valle. De hecho, tan es así que acá tengo dos fotos. La de arriba es el Valle de Aburrá y la de abajo es Silicon Valley. No sé si sea pues mucho amor a mi tierra, pero a mí me parece que a nivel de paisaje son muy similares. El mensaje que quiero transmitir acá es, no es que acá crezca el dinero en árboles, no es que acá se respire un aire y te vuelvas más inteligente, es un paisaje muy similar al nuestro, simplemente hacen cosas diferentes. Una de esas cosas diferentes es reunir a las empresas top de tecnología para que tengan acá sus headquarters, porque hay un pool de talento, personas muy talentosas de todo el mundo que vienen a esta zona pues a lanzar emprendimientos o trabajar en empresas de alto potencial de innovación tecnológico. Estas empresas tienen una valoración conjunta de más de 7 trillones de dólares y convierten a California en la quinta economía del mundo por encima de países como México y Colombia. Entonces, pues es una zona que realmente tiene un impacto importante. Algunas empresas que con seguridad conocen: Apple, Cisco, Facebook, Google, Intel, Netflix, Tesla, Uber, Zoom. Entonces, pues con seguridad han escuchado de algunas de estas. Acá se vive mucho un espíritu emprendedor, y también pues un poco los perks, los beneficios para los empleados. Seguramente ustedes han escuchado esto. Estas son fotos reales de diferentes empresas de Silicon Valley. Ahí está Apple, Google, Electronic Arts, Facebook. Entonces, pues como ven, es un ambiente un poquito diferente, mucho más flexible, orientado pues a que tú como empleado estés cómodo, y se asume que si estás cómodo y estás a gusto, pues vas a ser productivo y vas a hacer tu trabajo muy bien. Entonces, pues todo esto es cierto, son cosas que se ven y se viven acá, y pues interesantes desde la perspectiva pues de la comodidad de trabajo, especialmente para personas como yo, que tuvimos la oportunidad de trabajar en empresas, en industrias mucho más tradicionales como la industria financiera. Pues uno venir a este mundo es muy novedoso. Una de las cosas que me llamó la atención acá en Silicon Valley es que acá dicen que no se tolera la diversidad, se celebra. Y me sorprendió mucho darme cuenta que en Silicon Valley, en esta región, hay muchos latinos, pero la gran mayoría de latinos que están acá son personas de origen mexicano que vinieron a Silicon Valley en busca de oportunidades para sacar adelante a sus familias. Básicamente, para resumirlo, son los más pobres de los pobres de México. Personas de origen muy humilde, principalmente de la zona rural, que se vienen acá a trabajar en el campo, a trabajar en zonas aledañas, en temas más de agricultura, o a trabajar como cocineros, meseros, jardineros, este tipo de funciones. Entonces, para mí fue muy impactante darme cuenta que mientras el resto del mundo manda a Silicon Valley a su élite empresarial y académica, Latinoamérica está mandando a los más pobres de los pobres de México, que a escasas penas tienen una primaria. No estoy pues haciendo una crítica hacia ellos, de hecho se merecen todo el respeto y la admiración del mundo. Imagínense ustedes, uno a duras penas con una primaria, es decir, sin formación académica profesional, sin dominar el idioma, y muchos de ellos sin estatus de legalidad, atreverse a venir acá. Creo que para mí ellos son ejemplo digno de admirarse, porque ellos se atrevieron a salir de su zona de confort en busca de oportunidades. No solo eso, son motor de la economía de México, mandan 35,000 millones de dólares al año en remesas de regreso a su país. Entonces, pues de alguna forma, lo que yo creía que era una crítica se volvió para mí un ejemplo de admiración, y me llevó a cuestionarme y decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo por mi región y por mi país? Esta gente, a escasas penas con una primaria, es motor de la economía de su país, y yo con maestría, trabajando en una de las mejores empresas del mundo, ¿qué estoy haciendo? Entonces esa reflexión me llevó pues a tres esfuerzos
uniéndome con un grupo de latinos que trabajamos acá en empresas de tecnología. El primero de ellos es que montamos un blog donde queríamos compartir algunos de estos aprendizajes y dictamos unas charlas relacionadas con cultura laboral, principalmente para empresas latinoamericanas, que la hemos dictado presencial en 5 países, más de 3.000 asistentes de 9 nacionalidades. El segundo esfuerzo lo inició una amiga de este grupo, que siendo mujer se dio cuenta pues la poca participación que tiene la mujer en tecnología y montó Latinity, que es el evento de mujeres en tecnología más grande de Latinoamérica. Se ha hecho presencialmente en 4 países, más de 1.300 asistentes de 9 naciones, reciben patrocinio de Google y Microsoft para llevar a cabo estos eventos. Entonces, pues habla un poco también de la visibilidad que están teniendo. Y por último, esta sí es en el cual yo principalmente me enfoqué, decidí hacer inversión ángel en startups de Latinoamérica. Entonces, lo que noté es que la mejor forma de poner en práctica todos estos aprendizajes era conectar a las startups de Latinoamérica con el ecosistema Silicon Valley, y a la fecha pues he realizado 7 inversiones en startups de 4 países, 2 de Colombia, 2 de México, una de Ecuador y una de Estados Unidos. De hecho son 3 de Colombia, ahí me faltó actualizar el dato. Lo interesante de esto es pues que posterior a mi inversión, estas empresas han tenido la oportunidad con este capital de incrementar sus puestos de trabajo, más de 120 nuevos empleos generados, empleos de alto potencial académico. O sea, no estamos hablando de empleos tipo plataformas como Rappi, que es pues, para personas que hacen delivery, sino estamos hablando de profesionales de los diferentes dominios. Acá estamos hablando de startups fintech, insurtech, edtech, cybertech, o sea, industrias que son, pues, digamos, muy, muy relevantes. Estas empresas han logrado generar alianzas con unicornios de acá de Silicon Valley y posterior a mi inversión levantar más de $22 millones, buena parte de ella de fondos de inversión de acá de Silicon Valley. Entonces el mensaje es, me he dado cuenta que sí nos podemos conectar con el ecosistema Silicon Valley en una capacidad profesional, pero que para eso pues hay que generar redes de colaboración y cooperación. En mi caso pues lo hemos hecho, o en nuestro caso más bien, porque no soy solo yo, a través de estos esfuerzos. Seguramente hay otros más pues que se puedan hacer. Bien, entonces ahora sí pasando al plano de lecciones y oportunidades. Acá espero no tomarme más de 15 minutos para que abramos el espacio más bien a preguntas que ustedes puedan tener. Mi intención con estas lecciones y oportunidades es pues compartirles algo que a mí me hubiera gustado saber antes de vivir lo que he vivido, ¿cierto? Espero que de alguna forma esto les pueda servir a ustedes, bien sea de reflexión o de inspiración, no sé cuál sea el caso. Pues ustedes ya me contarán en sus comentarios y en sus preguntas pues qué les parece. La primera de ellas, la universidad. Para los que están estudiando, creo que la reflexión más grande que hago es que a la fecha no he encontrado un momento de la vida donde se cuente con 3 recursos absolutamente indispensables para crecer profesionalmente y hacer cosas interesantes, como en la etapa de la universidad. Y es que creo que es una etapa donde se tienen en un nivel muy alto la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de energía personal, energía pues, digamos, para hacer las cosas, y la oportunidad de asumir riesgos. En mi caso, yo lo intenté hacer a través de Conexcol, como les contaba, trabajando con este amigo, y créanme que a veces me arrepiento de no haber sido más agresivo, porque siento que era un momento donde las condiciones estaban dadas para haber intentado cosas un poquito más atrevidas y más experimentales. Sobre todo que tuve la oportunidad pues de estar con una persona que ya se había atrevido a algo interesante. Entonces mi reflexión ahí es, la época de la universidad bien aprovechada realmente les puede cambiar la vida. Entonces hay que saberla utilizar, hay que saber aprovechar el tiempo, y hay que atreverse también pues hacer cosas diferentes y arriesgadas. Es el momento, creo, para equivocarse, y pues si uno se equivoca, pues no pasó nada. Con seguridad vas a aprender. Yo puedo decir con absoluta certidumbre que aprendí a programar a nivel profesional cuando programé en Conexcol. Cuando yo entré a Conexcol, pese a que tenía las mejores notas académicas de mi cohorte, porque yo terminé incluso graduándome con el mejor promedio académico,
me di cuenta que yo no sabía programar. Me di cuenta que una persona que nunca había estudiado en una universidad me llevaba literalmente años luz en dominio del área de programación. Entonces, pues creo que personalmente a mí lo que me sirvió es primero para darme cuenta que uno no se puede quedar con el material de la universidad. La universidad simplemente te está mostrando alternativas, caminos, y hay que profundizar uno en su tiempo personal. Y lo segundo es que fue un momento muy interesante para hacer algo diferente, y claramente el momento de mi vida donde más aprendí al ritmo más acelerado. Entonces, la universidad es un momento, o la época de la universidad es un momento absolutamente indispensable para aprovechar esas tres variables: tiempo, energía y oportunidad de riesgo. Entonces, sépanla aprovechar. La segunda es mi reflexión de haber trabajado en una startup como Conexcol, después de haber trabajado en una empresa muy tradicional como Bancolombia. Y además, en todos estos años que llevo acá en Silicon Valley, de haber tenido la oportunidad de recibir empresarios de Latinoamérica que vienen de visita a Silicon Valley. Lo que puedo decir con esto es que la empresa tradicional latinoamericana está sobrevalorada. Realmente se gana poco y se aprende poco. Y no es una crítica contra Bancolombia, estoy refiriéndome en general incluso al sector de empresa tradicional de Latinoamérica. Me atrevo incluso a generalizarlo a Latinoamérica. Realmente lo que ustedes pueden aprender en una startup no tiene comparación con lo que van a aprender con una empresa tradicional. Eso se los puedo decir con absoluta garantía. No solo eso, ustedes, a diferencia de lo que yo tuve la oportunidad de vivir, hoy cuentan con demasiadas alternativas de startups que incluso remuneran muchísimo mejor que la empresa tradicional. Ese es un lujo que yo no me podía dar en su momento. Cuando yo trabajaba en Conexcol, prácticamente no había salario, casi que nos pagaban era para el transporte y los viáticos, porque pues no había disponibilidad de recursos como los que hoy tienen ustedes en el ecosistema. Entonces, mi primera recomendación es, a veces uno, ciertamente era mi caso, no crean que es una crítica, pero a veces uno tiende como a pensar que la empresa grande es solidez, es aprendizaje, es estabilidad, y realmente, sobre todo entre más joven estás en tu carrera, yo creo que hay que optimizar por aprendizaje. Estamos en una profesión que cambia demasiado rápido, y la escasez de talento actual demanda que entre más rápido seas capaz de abordar ese conocimiento y de ponerlo en práctica, mejores oportunidades vas a tener. Entonces, mi recomendación acá es: piensen muy bien a la hora de tomar una decisión de vincularse a una empresa. Las startups cada vez se van volviendo como más atractivas y más interesantes, pero creo que es como asociado al sueño que tiene la gente de querer emprender. Y la realidad es, la probabilidad de ser exitoso emprendiendo está del orden del 10 o el 20%. La probabilidad de ser exitoso uniéndote a una startup que ya ha validado modelo de negocio y que está creciendo es casi que garantizada. Como inversionista de estas 7 startups que les mencioné, les puedo confirmar y garantizar que van a aprender muchísimo más en estas startups que lo que aprendería en una empresa tradicional. Van a estar expuestos a problemas técnicos mucho más interesantes, van a estar expuestos a tecnologías que son mucho más nuevas y más asociadas a la realidad que está viviendo hoy la industria tecnológica. Entonces, de verdad, piénsenlo bien. No idealicen la empresa tradicional, que es como muy el mensaje que hemos recibido de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, etcétera, de trabajar en estas empresas y jubilarse en estas empresas. No, creo que hoy en día realmente vale la pena mirar estas startups con unos ojos de oportunidad. ¿Quieren oportunidades laborales? ¿Les gusta crecer? ¿Les gusta desarrollarse, aprender? Creo que la clave se resume en 2 conceptos: inglés y programación. Y van de la mano. Cuando hablo de inglés, es dominio del inglés, lectura, escritura y conversacional. Tú puedes ser el mejor programador del mundo. Si no hablas inglés, automáticamente estás limitando y poniéndole un techo a las oportunidades de crecimiento salarial y profesional y de aprendizaje. Entonces, yo tenía un jefe que decía que uno en la vida no debe decir las cosas por lo que uno quiere hacer, sino por el efecto que eso quiere tener. Entonces, por decir algo, en lugar de decir no quiero aprender inglés, lo que debería uno decir es no quiero acceder a oportunidades de mucha mayor compensación que requieran inglés.
Y cuando uno ve el efecto de la decisión que uno tomó, uno se hace más consciente de que, hey, yo mismo me estoy limitando. ¿Por qué? Entonces, lo primero es hay que saber inglés, y ciertamente si ustedes tienen algún interés en Silicon Valley, este es el primer prerequisito. Debes saber comunicarte en inglés. No quiere decir pues, que no puedas tener acento y todo esto. Yo incluso después de más de 10 años todavía tengo acento, y lejos de que lo vean como algo malo, antes les parece algo chévere, algo interesante por el tema de diversidad cultural. Entonces, pues ahí les dejo esa reflexión. Si no han tomado la decisión de meterse de cabezas y de lleno al inglés, casi que terminando esta charla, si de verdad usted quiere acceder a oportunidades de impacto, el inglés es indispensable. Y la segunda, la programación. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy ingeniero de sistemas, pero a mí no me gusta programar. Eso, nuevamente, respetable y no está mal. Pero la reflexión que les quiero hacer es, cuando tú no programas, surgen dos efectos. El primero es, no entiendes con el mismo nivel de detalle los problemas que se resuelven, porque no es lo mismo decir, yo soy capaz de leer código y de hacerle cambios al código versus no poder hacerlo. Y la segunda es que automáticamente te estás poniendo un límite, porque no vas a poder automatizar tareas que de otra forma se deben hacer manualmente. Entonces, de alguna forma, tú mismo te estás limitando la oportunidad de escalar tu conocimiento, porque no lo vas a poder automatizar. Entonces, nuevamente, mirándolo desde el efecto que tiene decir no me gusta o no quiero programar, es pues que automáticamente le estás poniendo límites a la oportunidad de escalar tu conocimiento y la oportunidad de acceder a oportunidades, porque lo que necesitan hoy en día y van a necesitar por la próxima década las empresas cada vez con mayor necesidad es definitivamente implementaciones técnicas por medio de programación. Entonces, ahí les dejo esa reflexión. Esos dos son clave y van a seguir siendo clave por los próximos 10 años. O sea que es casi que garantizado que se abren unas puertas que de otra forma no van a existir. Si les gusta la idea o tienen algún interés en Silicon Valley, les gusta la idea de hacer ingeniería en Silicon Valley, definitivamente lo que hemos encontrado en el equipo de reclutamiento de practicantes para Google de Colombia es que las personas que ganan esas posiciones tienen experiencia en maratones, pero no maratones atléticas como muestro acá en la foto, sino lo que se llaman maratones de programación. Este es un tema que toqué con Luis Carlos recientemente, porque pues, sería interesante que ustedes lo exploren desde la capacidad de la universidad para que revisen si tienen alguna posibilidad de vincularse con el circuito de maratones de Colombia, y definitivamente tener un desempeño destacado en este tipo de competencias tiene una correlación directa con que también te vayan las entrevistas en empresas de Silicon Valley, porque el formato de las entrevistas es similar, son problemas muy orientados a algoritmia, estructuras de datos, grandes volúmenes de datos, optimizaciones, análisis de algoritmos, etc. Entonces, pues creo que es un tema que vale la pena por lo menos explorar desde la capacidad de la universidad, y con Luis Carlos pues ya vamos a estar en contacto para ver cómo les puede aplicar a ustedes en la universidad. Otro aspecto interesante que creo me ha servido a mí de reflexión en mi vida profesional es la importancia de diferenciarse. Diferenciarse no necesariamente quiere decir que seas el mejor en algo o que tengas que ser único en el sentido de que eres mejor, sino más bien que te hace único desde tus fortalezas. Y yo les cuento cómo lo apliqué. Cuando yo llegué a la maestría y me iba a presentar a estas oportunidades de la práctica, me di cuenta que pues yo sabía programar, pero al igual que yo tenía 120 compañeros que también sabían programar. Entonces yo me hacía la pregunta, madre, yo cómo me diferencio de estos otros 120 que tienen quizás mejor promedio académico que yo, que vienen con conocimientos más frescos de la academia, porque yo había trabajado 5 años en la industria. Entonces lo que me di cuenta es, pues yo tengo algo, y es que yo en ese momento, antes de venir a la maestría, había aprendido a desarrollar aplicaciones Android, y además de eso, yo lancé la primera aplicación de Latinoamérica en el Android Market, en el mercado de aplicaciones de Android, porque empecé a programar Android incluso antes de que salieran los primeros dispositivos. Entonces lo que hice en mi hoja de vida es que le puse este encabezado que están viendo ahí, esta imagen es real,
donde yo describía las 3 aplicaciones que había desarrollado a la fecha y cuál era el impacto que había tenido estas aplicaciones. Entonces, en lugar de listar conocimientos teóricos, como el resto de mis compañeros, yo arrancaba listando el impacto de los proyectos aplicados y les decía a los empleadores, mire, yo no solo sé desarrollar aplicaciones Android, mire acá están las aplicaciones y usted las puede incluso descargar. Entonces, claro, cuando tú ves una hoja de vida con estas imágenes, con esta cosa, pues obviamente generaba un interés importante y me hicieron oferta para trabajar en Amazon, Facebook, Google y una empresa del sector de salud, pues que es de acá de Estados Unidos. Entonces, definitivamente sirve diferenciarse porque pues, mucha gente sabe programar, pero la pregunta es, ¿tú qué haces con ese conocimiento? Y por último, entrando ya como para que pues, le demos espacio a las preguntas, creo que hay que pensar en grande y para esto viene el concepto de impacto global. Definitivamente es algo que yo creo que a veces uno mismo se pone límites y es pensar y visionar en grande, no limitarse uno mismo. Yo la verdad antes de venir a Silicon Valley jamás me imaginé que iba a poder trabajar en una empresa como Google, jamás me imaginé que iba a estar involucrado como ángel inversionista, jamás me imaginé que iba a ayudarle a startups de Latinoamérica a que se conectaran de esta forma tan impactante, incluso levantando más de $20 millones en funding. Y creo que la reflexión es, hay que experimentar, hay que permitirse entrar a esos espacios y pues a veces hay que arriesgar, pero sobre todo visionar cómo puede lucir el mundo más adelante. Esto me sirvió a mí, como les mencionaba, por ejemplo, enfocándome en el aprendizaje de Android, saliéndole avante al mercado y pues esto me llevó incluso a trabajar en el equipo de Android como lo hago actualmente en Google, pero también me ha servido en el aspecto por fuera de la empresa. Entonces creo que soñar en grande, pensar en grande y creer en uno mismo es importante. Y por último, ya para que entremos a la sesión de preguntas, Silicon Valley no le pertenece a Estados Unidos, le pertenece al mundo. La gran mayoría de empleados y emprendedores de Silicon Valley no son americanos, no son gringos, pues, son extranjeros. Y es un ecosistema que recibe muy bien a los extranjeros. Entonces mi reflexión es, conectémonos con Silicon Valley, bien sea que vengan a trabajar acá, que traigan sus emprendimientos acá o a sus empresas, lo que sea, pero creo que hay que ver a Silicon Valley como algo más cercano de lo que nos ofrecen los medios de comunicación. Por último, ya para contarles una reflexión como de cómo llevar esto y cómo inspirar, la primera startup en la que yo invertí, que se llama PayValida, que es una pasarela de pagos, yo invertí en ella hace cerca de 5 años. A mí me gusta mucho contar el caso de ellos porque por un lado democratiza el acceso a Internet, permitiendo que personas que no tienen ni tarjeta de débito ni crédito puedan hacer compras online por medio de pagos que inician online pero complementan en efectivo en redes de recaudo. Entonces es un modelo muy interesante porque la reflexión que yo hacía cuando vi esta startup es, no debería ser un banco quien tome la decisión final de si una persona puede hacer compras online o no por medio de la otorgación de una tarjeta débito o crédito. Cualquier persona debería poder comprar online. Además, pues de soportar medios de pago en efectivo, esta startup soporta pagos en débito y crédito e incluso tienen presencia en varios países. En Colombia están los headquarters, en Medellín específicamente, pero están en Perú, Ecuador, Costa Rica y, bueno, anteriormente Venezuela. Lo interesante de ellos es que ellos reciben inversión, Ángel Mía, y ahora con pues, la realidad de la pandemia, el negocio se disparó de forma exponencial porque muchos comercios necesitan vender online, entonces empezaron a crecer a un ritmo muy acelerado y pusieron en práctica uno de los principios y premisas más interesantes de Silicon Valley. Y es que en Silicon Valley a la persona que le va bien, normalmente hace un alto en el camino, mira hacia el lado y dice, ¿yo a quién más puedo potenciar para que sea exitoso? Entonces ellos pasaron de recibir inversión a ser también inversionistas y han invertido en estas 4 startups de Latinoamérica. Algunas de ellas en las que yo ya había invertido anteriormente, entonces hicieron coinversión en una etapa más adelante. Pero lo interesante es eso, lo interesante es, creo que para generar un ecosistema, algo que necesitamos hacer en Latinoamérica, es aplicar esos conceptos de Silicon Valley, de que al que le vaya bien, potencia a otros, le eche una mano al otro, bien sea con mentoría técnica, con capital, con conexiones, etc. Entonces creo que esta reflexión me gusta mucho por eso, porque mi intención es generar un movimiento donde la gente también se haga la misma reflexión y es yo cómo puedo ayudar.
pues cada quien ayuda desde sus posibilidades y sus perspectivas, pues lo interesante es que todos aportemos el granito de arena, y ese granito de arena de pronto más adelante se vuelve un balde de arena, ¿no? O sea, podemos ir incrementándolo, pero arrancar con algo, y creo que esa reflexión es algo también que les quiero dejar allí pues de recuerdo, a ver si a ustedes se les ocurre, cómo la pueden poner en práctica, pues que de verdad lo vean como un primer paso importante. Bien, y creo que ya nos quedan unos 15, 20 minutos como para que cubramos preguntas, y pues si ustedes tienen comentarios, dudas o lo que sea, los abordemos. Bien, muchas gracias. Les voy a recordar por acá la URL y el Twitter si la quieren chequear, y atento entonces, no sé Luis, ¿cómo quieres que coordinemos las preguntas? Bueno, yo creo que, no sé si el público tendrá, porque a mí me pusieron como propiedad de administrador, pero entonces la voy a leer del público, porque no sé si el público tenga como la posibilidad. Entonces voy a leer de aquí. Luis Miguel López pregunta: ¿qué lenguajes son los más relevantes? ¿Qué posgrado es más valorado en este entorno? Muy buena pregunta. Digamos que hay una buena noticia y mala noticia dependiendo de cómo lo mires. La buena noticia es que acá valoran mucho tu experiencia como ingeniero, no tu experiencia como ingeniero en un lenguaje. Entonces, esa es la razón por la que, para darte un ejemplo, en Google programamos con 4 lenguajes: C++, Python, Go y Java. Entonces, si tú miras, como que hay un lenguaje representativo de cada paradigma, ¿no? El de nativo, pues, código nativo C++, el scripting de Python, etcétera. Entonces, la buena noticia, si estás pensando específicamente en Silicon Valley, es que acá se enfocan mucho es en tu aprendizaje como ingeniero. Entonces, lo que te dicen es, tú en qué lenguaje te sientes cómodo e implementa la solución en ese lenguaje, y lo que asumen es que una vez tú entres como ingeniero en la compañía, tú tienes la capacidad de aprender otro lenguaje y vas a tener la motivación y el interés de hacerlo. Entonces no se contratan ingenieros en Go, se contratan ingenieros y que pueden tener experiencia en Go o en Java o en lo que sea, pero que el día de mañana van a aprender otro lenguaje. Yo cuando entré a Google realmente experiencia solo tenía en Perl, que fue en lo que programé en Conexcol, y en Java. Y acá, pues adentro he aprendido Python, he aprendido Go, he aprendido JavaScript, básicamente lo que necesito para mi función. Entonces, realmente no es tan indispensable un lenguaje como que obsesionarse con un lenguaje. Lo interesante es más bien obsesionarse y enfocarse con qué problemas está resolviendo con ese lenguaje. Eso sí es interesante, que sean problemas relevantes, problemas retadores a nivel técnico, independiente del lenguaje. Y nuevamente tener la capacidad y el interés de aprender un lenguaje nuevo. De cara a la maestría, acá lo bueno de Silicon Valley es que, pues, o de cara a estudios, lo bueno de Silicon Valley es que, pues, hay posiciones prácticamente en cualquier dominio técnico, ¿cierto? Machine Learning, Artificial Intelligence, programación móvil, programación web, programación backend. Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué te gusta? ¿A qué le crees? ¿Y dónde está tu pasión? Y enfócate en eso. Enfócate, guíate más por la pasión, y las oportunidades van a salir. En mi caso, mi pasión era Android, me enfoqué por eso, y eso me ha abierto un montón de puertas que yo ni siquiera sabía que existían, pero ha sido más, el origen ha sido la pasión más que la oportunidad laboral. Entonces, pues para resumir, enfócate en problemas, no en lenguajes, pero ponlos en práctica a través de un lenguaje, naturalmente, pues porque no los vamos a poder resolver en pseudocódigo, entonces naturalmente se necesita dominar un lenguaje. Y lo segundo es, enfócate en tu pasión, qué te gusta y qué dominio, qué área de interés te gusta, y profundiza en ella, que las oportunidades van a salir, incluso oportunidades que ni sabías que existían. Bien, Esteban Franco pregunta unas relacionadas también con Python, que ya aclaraste, y fuera de tu sector de trabajo, ¿cuáles son las combinaciones de lenguajes de programación que mejor combinan para crear impacto? Creo que muy similar a lo que mencionaba, lo importante es el problema que estás resolviendo. Tú puedes estar usando el mejor lenguaje de programación para resolver un problema trivial que no es interesante y no tiene mérito de ingeniería, o estar usando un lenguaje que no necesariamente es lo último ni lo más novedoso, pero pues que el problema tiene interés.
Les cuento un ejemplo. Cuando yo presenté mi hoja de vida en Google, presenté el proceso formal de entrevistas, se recuerdan que yo ponía las aplicaciones que había desarrollado. Lo primero que me preguntaba a los entrevistadores era, ¿qué problemas técnicos interesantes enfrentaste resolviendo ese problema? A ellos no les interesaba si la aplicación yo la hice en mi tiempo personal o la hice para una empresa, no les interesaba ese contexto, sino qué problemas de ingeniería resolviste. Y yo pues ahí les hablaba de la arquitectura de la aplicación, de cuáles eran los problemas técnicos en el caso de Android que había enfrentado, cómo los resolví. Entonces, ahí era donde estaba el valor y el mérito. Entonces, nuevamente, el enfoque es que sean problemas interesantes y problemas que a ti te guste resolver, porque resolver un problema que a uno no le gusta es muy aburridor, ¿cierto? Deben hacer de algo que a ti te guste. Entonces, primero hacer el análisis de qué temas te gusta resolver problemas y segundo, resolver problemas técnicamente avanzados en cualquier lenguaje que tenga sentido. Si me preguntas, pues, y tienes la opción de elegir, pues naturalmente yo te diría, elige lenguajes que sean como de última generación, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de backend, Go puede ser una buena opción. Si estamos hablando de frontend, pues ahí hay ciertas alternativas. Frontend, la verdad, no es mi tema. Si estamos hablando de desarrollo de aplicaciones Android, puede ser Kotlin más que Java, porque Google le está haciendo mucha fuerza también a Kotlin. Entonces, depende del caso. No tiene mucho sentido generalizar, pero lo que sí tiene sentido generalizar es más el enfoque. Enfócate en problemas que sean interesantes resolver usando la herramienta que creas que tiene sentido para ese contexto, pero que sean problemas interesantes de ingeniería. ¿Qué tan importantes fueron los conocimientos lógico-matemáticos, cursos de cálculo y física en general para las habilidades adquiridas en tu experiencia profesional? Excelente pregunta, y yo soy un poquito, voy a decir, radical en ese sentido, porque yo le creo mucho a la academia. Yo soy hijo de una persona que fue académico toda su vida, entonces siempre he estado muy involucrado con la academia. Me encantan las matemáticas, me encanta pues los cálculos y todo eso. Yo los disfruté mucho y me iba muy bien pues también en la universidad. Eh, yo he notado algo. Eh, Dos cosas ahí. La primera, definitivamente la lógica que uno desarrolla por medio de las matemáticas y de estas materias de lógica tiene una correlación importante con la capacidad de desarrollo de algoritmias, análisis de algoritmos, estructuras de datos, todo eso. Entonces creo que hay una correlación per se importante. Y lo segundo, que ahí sí creo que fallamos en la academia local, es que me di cuenta cuando estaba haciendo la maestría acá, que muchos de estos temas tienen aplicación en el campo computacional. El problema que tenemos en Latinoamérica es que los cálculos te los dicta un matemático que a veces no entiende, ni siquiera está conectado con el mundo computacional. Entonces lo explican netamente desde la teoría, pero materias como álgebra lineal, como los cálculos, tienen campos de aplicación muy específicos y muy importantes en la computación. Son la base de muchas de esas cosas. Entonces yo creo que sí tenemos ahí una debilidad en la academia local, y es que lo enfocamos demasiado teórico a pesar de que tiene un campo de aplicación pragmático específico para la computación. Entonces, tengo ahí como un love-hate relationship, porque por un lado sí siento que a mí me dio herramientas muy importantes que me sirvieron para desempeñarme bien en las entrevistas y acelerar mi proceso de aprendizaje, pero por otro lado encontré la diferencia entre la academia colombiana y la academia top América, pues gringa, y pues ahí dije, es que claro, muchas de estas cosas te las tiene que enseñar es una persona que esté metida en el campo computacional para que te pueda reflejar y poner en práctica estos conceptos un poco más directos. Perfecto. Teniendo estas ideas de negocio, ¿cuál es la mejor manera de encontrar inversión en Silicon Valley? Sí, muy buena pregunta. Lo primero que hay que saber es que Silicon Valley es básicamente las grandes ligas a nivel de emprendimiento. O sea, el nivel de competencia acá es bastante alto. Si fuéramos a hacer la comparación, es como comparar la liga de fútbol profesional colombiano con el calcio italiano, ¿cierto? O sea, es claramente otro nivel, donde llegan un montón de estrellas, en este caso de emprendimiento, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que saber es que tienes que tener persistencia y resiliencia, porque literalmente son las grandes ligas.
acá hay muchísimo capital disponible para emprendimiento, pero eso no quiere decir lo que yo veo que a veces algunos emprendedores creen, y es que creen que se vienen de viaje a Silicon Valley un lunes, al miércoles están teniendo la reunión con un fondo de inversión y al viernes están devolviendo de regreso a Latinoamérica con varios millones de dólares en la cuenta. Y la razón es muy sencilla. La relación de inversión es una relación de confianza. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de generar confianza? Pues lo primero es que te conozcan, ¿cierto? Es más fácil uno generar empatía y confianza con una persona que conoces versus con una persona que no conoces. ¿Y cómo se logra eso? Pues date la pasadita por Silicon Valley cuando pase esta pandemia, venga con mente abierta, con interés de explorar y de aprender para básicamente entender cómo funciona este ecosistema antes de pretender tener todas las respuestas. De esas conexiones a veces surgen discusiones que terminan en oportunidades de inversión. Ese es como el primer tema, y es tener apertura a venir, pero a venir a aprender y generar esas conexiones. Lo segundo es, si tú ya tienes un negocio, es un negocio validado, que está facturando, que está creciendo, pues hay un camino que se vuelve como el atajo para los emprendedores, y son básicamente las aceleradoras, que hay 3 aceleradoras que son las top, principalmente Y Combinator, que es por donde pasó Rappi. Por esa aceleradora también pasó Ubits, que fue una de las startups en las que yo invertí posterior a que yo invirtiera, y esa fue exactamente la recomendación que yo les di. Cuando yo los vi a ellos, yo les dije, mire, usted ya está en un nivel de facturación validado, o sea, ya validó su modelo de negocio, ya validó, usted está en el momento perfecto. Si usted quiere acelerar Silicon Valley para presentarse a una aceleradora, entonces siguieron esa recomendación, se presentaron y lograron no solo pasar, sino que posterior a ello han cerrado un par de rondas de inversión y ya llevan cerca de 10 millones de dólares levantados. Entonces, pues las aceleradoras son otro camino. Entonces, en resumen, sería venir a Silicon Valley con mentalidad abierta y en forma exploratoria. La segunda es presentarse a aceleradoras. Y la tercera, que es la más difícil en mi opinión, es una vez ya se tengan ciertas relaciones, hablar directamente con los fondos de inversión. O sea, básicamente hacer como la omisión de la aceleradora o básicamente saltarse el paso de la aceleradora con miras a conectarse con un fondo. Ese me parece que es el más difícil, pero también se puede. Perfecto. Laura Escobar pregunta, ¿qué aspectos básicos le recomendarías tomar en cuenta a una persona que quiere migrar a Estados Unidos para trabajar en la industria tecnológica? El primer aspecto básico es, pues lo primero es, y por eso precisamente el título de la charla, y qué bueno que hagas esta pregunta, por eso yo le llamaba desarrollo local, impacto global, y la primera pregunta que hay que hacerse es, Laura, el mundo está básicamente dando el giro contrario. Se está volviendo que las empresas de acá están queriendo tener personas remotas que desarrollen local, pero que tengan impacto global. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es una cuestión más misional tuya, personal, y es que respondas por qué quieres venir a Estados Unidos. Porque la realidad es que el número de oportunidades que estás teniendo desde una ciudad como Medellín o desde un país como Colombia está creciendo de forma muy interesante, y puedes trabajar incluso para algunas de estas startups que tienen alcance global. Entonces, pues puede que la respuesta a esa pregunta siga siendo me quiero ir a Estados Unidos porque quiero vivir la experiencia, y es perfectamente válida, lo cual me lleva al segundo punto, y es pues que asumo que lo quieres hacer bajo estatus legal, lo cual implica entender muy bien pues que infortunadamente, y sobre todo con esta reciente gobierno, con esta reciente administración pues de la presidencia de Estados Unidos, se han restringido mucho las oportunidades de extranjeros que vengan a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con la transición al nuevo gobierno. Es un gobierno pues más demócrata, más abierto y más progresista en ese sentido, pero la realidad es que no es fácil. No es fácil acceder a oportunidades acá porque las empresas tienen que justificar que no hay una persona ya ciudadana o residente en Estados Unidos que no pueda cumplir esa misma misión. Entonces, la justificación que tienen que dar frente a los entes regulatorios y a los entes que avalan es más exigente. No solo eso, sino que hay un límite en el número de visas de trabajo que se pueden otorgar cada año. Entonces, hay más en este momento, más trabajadores intentando acceder a visas de trabajo que visas de trabajo otorgadas. Entonces, no es fácil. Básicamente
acceder a este tipo de oportunidades. Nuevamente, lo cual me lleva a reflexionar y es, si puedes trabajar por una empresa desde un país como Colombia, ganando en dólares, trabajando en proyectos ambiciosos de impacto global, creo que puede ser un camino también de ir generando tu crecimiento profesional y tu experiencia para hacerte más atractiva, que el día de mañana una empresa tenga facilidad para justificar el por qué te quiere traer a Estados Unidos. Entonces creo que engancharse con una empresa que esté trabajando en problemas interesantes de ingeniería, idealmente de impacto global, es un muy buen primer paso. Ahora, siempre está el otro atajo y es venirte a hacer una maestría a Estados Unidos, porque las maestrías dan un estatus de trabajo temporal que se llama OPT, Optional Practical Training, con el cual tú puedes garantizar que entre 12 y 18 meses puedes trabajar posterior a graduarte de la maestría. Entonces, esa puede ser otra opción que, para que explores si te interesa. Pues lo que trae esa opción es naturalmente que es costosa. Las maestrías, sobre todo de universidades top acá, son bastante costosas, entonces pues hay que mirarlo también desde el costo-beneficio. Perfecto. Camilo Andrés Garavito pregunta, ¿qué hay que tener en cuenta si uno quiere desarrollar un portafolio de apps y aplicativos web para mostrar más adelante? Lo que hay que tener en cuenta es lanzarlo, básicamente, que no lo dejes corriendo en localhost, en tu dispositivo local, sino que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda usar. Entonces, punto número uno, que estés resolviendo un problema que a ti te apasione. Esa es la base, porque es que resolver problemas que a uno no le gustan es muy aburrido. Punto número dos, que eso sea visible, que la gente pueda descargar tu aplicación, que la gente pueda visitar tu URL, que la gente pueda ver lo que estás haciendo. Y punto número tres, pues que naturalmente puedas resolverle ese problema en el que estás trabajando a la mayor cantidad de personas disponible, porque no es lo mismo decir mi aplicación o mi servicio lo utilizan 100 usuarios que decir lo utilizan 10.000 usuarios, ¿cierto? Pues naturalmente el impacto de la validación que te está dando el uso o el mercado es importante. Entonces, esos son como los tres aspectos. Resuelve un problema que te guste, lánzalo, no temas fracasar ni nada de esto, lánzalo, sácalo de tu localhost o de tu dispositivo local. Y lo tercero es, trata de reclutar la mayor cantidad de usuarios para que usen su aplicación, su servicio, lo que sea, y lo puedas iterar e incrementar y mejorar con la retroalimentación de estos usuarios. Luis Miguel López pregunta, ¿qué posgrado es más valorado en este entorno? Creo que esta pregunta es muy similar a la que ya habían hecho anteriormente. Posgrado, el que a ti te guste. Básicamente hay oportunidades en todas las posiciones. Entonces lo importante es que sea un posgrado que primero pues sea un tema que a ti te guste y segundo, que tú consideres que te gustaría trabajar en ese problema por la próxima década. ¿Cierto? En mi caso yo lo hice en tecnologías móviles y sistemas embebidos porque yo anticipaba por allá en el 2008 que esto iba a ser básicamente una oportunidad de crecimiento por los próximos 10 a 15 años. Entonces, pues la pregunta es tú, ¿a qué le crees y qué te gusta en este momento? Y enfócate en eso. No te enfoques tanto en lo que hoy demanda oportunidades laborales, porque nuevamente, si es un problema que es interesante y que a ti particularmente te gusta, las oportunidades van a salir por donde menos esperas. Entonces, no necesariamente el presente es el mejor juez del futuro o el mejor predictor del futuro. Perfecto. Bueno, ya no tengo más preguntas aquí en la bandeja del chat. Entonces, si no es más, yo creo que ya con esto daríamos por terminada la charla. Igual la charla está siendo transmitida en YouTube. Los comentarios o cosas por allá no tengo cómo verlos, pero de todas maneras va a quedar grabado y yo se las voy a compartir luego después para los que no tuvieron chance de poder atender. Y no, pues la idea es que sepan pues que tenemos un contacto y que a través de mí yo puedo canalizar con Juan David cualquiera de sus inquietudes, intereses o cosas por el estilo que tengan en mente. Entonces, sin más, pues agradecerles a todos. Juan David, otra vez, muchas gracias por el espacio y por esta visión pues, de Silicon Valley.
y quedamos pendientes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Luis Carlos, a quienes nos pudieron acompañar también y como dices, pues cualquier seguimiento que le hagamos a algunas de estas temáticas, encantado pues que lo hagamos a través tuyo, Luis, y a través de la universidad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias.